Buenos días para todos. Soy Juan Guillermo Montoya, soy rehabilitador oncólogo, vivo en Medellín, Colombia, y el tema que vamos a revisar hoy es la morbilidad secundaria al tratamiento quirúrgico en las pacientes con cáncer de mama, para enseñarles y darles unas instrucciones de los cuidados y el manejo que deben tener para evitar complicaciones secundarias al manejo. Hago esta introducción, esta frase de la paciente Susan Melet, que dice: el paciente con cáncer curado de su malignidad, pero con graves secuelas físicas o emocionales, representa una especie de triunfo de mal gusto a nuestras habilidades terapéuticas. Y esto en particular en estas pacientes cuando se desarrollan linfedemas o cuando se hacen limitaciones del brazo, con las pacientes curadas pero con una secuela grave funcional, queda muy acorde esta frase de la doctora. Esto para mostrarles cuál sería el ideal de las pacientes, de todos los especialistas que deben intervenir en estos pacientes, los pacientes con cáncer. Es un equipo multidisciplinario y en cada institución debe haber la mayoría de estos profesionales. Sabemos que no en todos los sitios están los recursos, sabemos que no en todos los sitios hay rehabilitadores oncólogos, por eso es importante que ustedes sepan y tengan unos alertas y empiecen a manejar estas situaciones para evitar las complicaciones. En particular en lo que vamos a hablar hoy, que es en cáncer de mama. Aquí para mencionar que en el cáncer de mama, el tratamiento esto es como en general, ¿cierto? Ahora hay inmunoterapia y otros manejos, pero esto es como lo tradicional, el manejo quirúrgico con radioterapia, quimioterapia o manejo endocrino. De lo que vamos a hablar hoy en particular son las secuelas o complicaciones que puede haber después del tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando se hace un tratamiento quirúrgico, en este caso, como vemos en la imagen, de una cuadrantectomía, que es que se saca un cuadrante de la mama, pero entonces, sea una cuadrantectomía o una mastectomía, el manejo de los ganglios es el que nos va a definir y de los que nos va a dar de las morbilidades que tenemos en las pacientes, en particular con el desarrollo del linfedema. Aquí les muestro la técnica del ganglio centinela que se hace para tratar de evitar la morbilidad precisamente del linfedema en las pacientes con cáncer, y la idea es sacar el primer ganglio donde drenan los linfáticos de la mama y así se evita hacer el vaciamiento axilar. Aquí vemos una paciente después en el postquirúrgico inmediato, después del manejo quirúrgico de la cuadrantectomía y el centinela. Entonces, en esta otra imagen se muestra cómo sería una mastectomía radical modificada, que es que se hace toda la resección del tejido mamario, pero también de los ganglios linfáticos, como lo vemos aquí. Y esto sería en una paciente en quirófano. Todo este tejido es donde van los linfáticos y así queda una axila después de un vaciamiento axilar. Entonces, el manejo de rehabilitación en estas pacientes, esta definición me gusta, que es un proceso que busca permitir que los pacientes alcancen y mantengan niveles óptimos de funcionamiento físico, intelectual, psicológico, social y espiritual. Esta es una definición de la OMS y en particular se adapta bien a estas pacientes con cáncer de mama. ¿Qué es la morbilidad que vamos a encontrar en las pacientes? Vamos a encontrar que puede haber un linfedema, puede haber limitación del movimiento del hombro, dolor en la parte quirúrgica, en la axila o en el brazo y la alteración de la imagen corporal. El dolor puede ser por las lesiones neurológicas, por los nervios periféricos, por el daño de los ligamentos, porque se limita el movimiento del hombro. Y lo más importante es hacer un manejo integral con los analgésicos. Usualmente en el postquirúrgico lo maneja el cirujano o si no en la clínica de dolor. De esto no vamos a profundizar el día de hoy.
Estas son las complicaciones frecuentes que puede haber en las pacientes con cáncer después del postquirúrgico, que es un seroma que se acumula líquido en la parte de la cirugía, una infección, un hematoma, o que se abra la herida, o que quede con dolor, o haya fibrosis, que es cuando se pone una cicatriz dura y tensa en la parte del tórax. El nervio torácico largo es un nervio que da, en esta imagen lo muestro, inerva un músculo que está en esta parte que se llama el serrato anterior y que cuando se daña ese nervio nos da la escápula alada, que vean cómo se ve en esta paciente como que se saliera la escápula cuando hace movimientos del hombro. Se presentan hasta en un 30% de los pacientes. Y la lesión del nervio intercostobraquial, vean que es muy frecuente, de 80 a 100%, y cuando da esto es porque cuando se sacan ganglios de la axila se daña ese nervio que da la sensibilidad a esta parte medial del brazo. Entonces, por eso ustedes pacientes pueden sentir esta parte del brazo como dormida o encalambrada. Eso va mejorando en el tiempo y con las terapias que les voy a mostrar ahora. Entonces, aquí les muestro lo que es la limitación del movimiento del hombro, que es que se limita el arco de movimiento, en particular en flexión, que es el movimiento de frente, o en abducción, que es el movimiento cuando se eleva el brazo de lado. Esto es multicausal por el manejo quirúrgico, porque hay fibrosis axilar que queda como una cicatriz interna, como lo vemos en esta paciente. Vean aquí, se ve esta banda en la cicatriz, en la axila, perdón, que nos puede limitar el movimiento del hombro. Es más frecuente cuando hay un vaciamiento axilar, cuando se hace radioterapia o cuando se hace una mastectomía radical modificada. Aquí les voy a mostrar cuáles son los ejercicios que debieran hacer las pacientes después de la cirugía, en el postquirúrgico inmediato. Es muy sencillo, entonces se los voy a mostrar. Sentadas o acostadas van a subir el brazo de frente y ahí hasta donde se limita el movimiento, con la otra mano lo empujan, sostienen hasta donde toleren, abren y cierran la mano 10 veces y después lo bajan despacio y vuelven y repiten. Sube solo donde se bloquee, empujan la mano, sostiene la empujada 10 veces y baja. Eso se hace 3 veces al día. Bueno, entonces estos ejercicios vean que son muy sencillos para que los hagan en el postquirúrgico, no en el primer día, pero desde el segundo día en adelante, y nos va a evitar que se congele el hombro y que se empiece a hinchar el brazo con estos ejercicios tan sencillos. Este es el movimiento que tiene limitada esta paciente, que tiene un postquirúrgico de una mastectomía radical modificada. Ahí pueden ver lo limitado que está el movimiento del hombro y la banda fibrosa que se ve en la axila. Y aquí vemos, vean la limitación que tiene la paciente para elevar el brazo de lado sobre la cama, como lo vemos ahí. Cuando está tan limitada, la paciente sola no es capaz de hacer el movimiento. Entonces, otra persona lo debe hacer, como vemos que la ayudante, la familiar de la paciente le está ayudando para lograr el movimiento. Aquí vemos parte de las complicaciones. Ya les comenté lo del hombro, que estas pacientes tenían limitado el movimiento del hombro, como lo vemos aquí, pero también lo que les quiero mostrar acá es la fibrosis que puede haber por la cirugía y por la radioterapia. Vean la banda axilar que tiene esta paciente aquí. Vean toda esta fibrosis, que es esta parte dura que hay acá después de esta paciente que se hizo reconstrucción y después de la radioterapia. Y esta paciente que, además de que se hizo reconstrucción con una prótesis, la prótesis se desvió hacia la parte como debajo de la axila. Todo esto es por la fibrosis que hay. La idea es hacer terapia en todas estas pacientes.
Aquí les muestro también parte de la fibrosis que hay con la radioterapia, pero esto es el linfedema que puede haber en las pacientes con cáncer de mama en una cirugía conservadora. Y vean que el linfedema de la piel se ve como si fuera una naranja. Vean, esto es lo típico. La cosa es que si no hacemos terapia para esto, la mama se va a volver cada vez más grande, colorada, dolorosa. Se asusta la paciente, se asusta el cirujano pensando que es el tumor activo y es una complicación de la cirugía. Bueno, eso en parte pues de lo de la mama y el hombro. Ahora vamos a hablar del brazo. El brazo además puede hacer un linfedema. Un linfedema es la inflamación de los tejidos por el acúmulo de líquido rico en proteínas en el tejido celular subcutáneo, que es el líquido linfático, por la falta de los ganglios, ¿cierto? Y esto aquí, como ven, vean cómo es la extremidad normal de la paciente y cómo puede terminar de hinchada la extremidad. Aquí vemos que la mayoría de los pacientes ocurre en los 3 primeros años, pero el riesgo de que se hinche el brazo está desde que la operaron hasta la muerte. El riesgo es toda la vida y aquí lo vemos en esta paciente, vemos este brazo, es lo normal y vean este cómo está hinchado ya con el linfedema. Los factores de riesgo de que se hinche el brazo es en mayores de 60 años, cuando se hizo radioterapia, en las pacientes obesas, en las pacientes que tuvieron complicaciones postquirúrgicas como el seroma o una infección, cuando hay fibrosis, como les mostré en las filminas anteriores, o un síndrome de banda axilar, que es la cicatriz en la axila que les mostré. Depende del número de ganglios que se sacaron, ahorita les explico eso. Y también según el número de ganglios que están comprometidos, porque si se sacaron, supongamos que 20 ganglios, es diferente si de esos 20, 2 tenían cáncer, o si de esos 20, 15 tenían cáncer, ¿sí? Y que no se le haya hecho manejo de rehabilitación a la paciente. Esos son como los factores de riesgo tempranos, y los tardíos es las pacientes, como les digo, toda la vida tienen riesgo, pero se puede desencadenar el linfedema por una infección, como vemos en estas dos pacientes. Esta es una celulitis del brazo, vean cómo está colorado de rojo, y esta es una infección por herpes. Después de esta infección aguda por herpes, esta paciente, que habían operado una cirugía conservadora, hizo un linfedema tardío. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del linfedema? Se van a tomar 5 medidas en el brazo con una cinta métrica. No necesitamos una tecnología especial ni equipos especializados. Con un metro manual de modista. Entonces se toman 10 centímetros del codo hacia arriba en el brazo, en el codo 10 centímetros hacia abajo. Entonces nos da medida en brazo, en codo, en antebrazo, en muñeca y en la mano. Una diferencia mayor de 2 centímetros en cualquiera de estas medidas nos hace el diagnóstico del linfedema. Entonces, ¿qué estadios puede haber? Un estadio 1 es que es un linfedema leve inicial, como vemos en esta paciente, que mejora a veces con los cambios de posición. Un estadio 2 es el linfedema mayor, como esta paciente, que aumentando de posición o haciendo drenajes ya no mejora. Y un estadio 3, vean lo que es, vean cómo se pone la mano. Y esta mano no hay dolor, pero sí hay limitación funcional, porque por lo edematizado no nos permite los movimientos adecuados de la extremidad. Aquí vemos otros casos, este sería un estadio 1, ¿sí? En esta parte del brazo, un estadio 2, y vean el estadio 3 en esta paciente. La idea es evitar todo esto, la idea es evitar que aparezca, ¿sí? La idea es evitar un estadio 2, la idea es empezar y prevenir esta complicación. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el riesgo para que lo tengan ya cada una con sus
la patología que tienen. Un riesgo mínimo es cuando se sacan de 1 a 3 ganglios. Y en esas pacientes se hace un plan casero como lo que yo les voy a enseñar. Y no hay ninguna restricción para las actividades de la vida diaria. Eso de que no levanten cosas pesadas, etcétera, que se limiten en su trabajo, no aplica. Pero sí que hagan el plan casero que vamos a hablar ahora. Un riesgo bajo es cuando se sacan de 4 a 9 ganglios. Estas pacientes también se hace un plan casero y no hay restricciones para las actividades de la vida diaria. Pero en estas pacientes podríamos tener una consideración especial si la paciente es obesa, si se hizo radioterapia en la axila o si hay complicaciones después de la cirugía, etcétera. Ahí la tendríamos que tratar como riesgo moderado o alto. Entonces vean que esto es muy variable. Aquí no estamos basando solo en el número de los ganglios. Y un riesgo alto del linfedema es cuando se sacan más de 10 ganglios, o sea que se hace un vaciamiento axilar. En esas pacientes se hace lo mismo, el plan casero, y se hacen restricciones para la vida diaria, o sea que no se levanten cosas pesadas, que no se pongan cosas que aprieten en la extremidad, que no se saquen sangre de ese lado, que no se tome la presión, etcétera. Sí, unos cuidados que ya les voy a decir dónde los van a averiguar. ¿Qué es los tratamientos que tenemos para esto? Está el plan casero y hay unas terapias de drenaje linfático y las licras. Eso es como lo grande para esto. Para esto no hay pastillas, para esto no hay tratamiento médico con medicamentos. La cirugía es unos resultados muy variables, no hay buenos resultados en la mayoría de los casos. Por eso el énfasis es el plan casero. Entonces, pero tenemos que ver qué es el linfedema, en qué va la enfermedad del cáncer, si ha tenido evaluaciones por rehabilitación antes, si es el lado dominante o no de la paciente, si hace el plan casero, si lo hace bien, si ha recibido otros manejos por otras especialidades que muchas veces los cirujanos vasculares tratan el linfedema. Y al examen físico, si se presenta dolor, hay limitación del movimiento del hombro, o sea, no es solo manejar la hinchazón del brazo, sino todas las síntomas que tenga la paciente. La idea es entonces hacer el plan casero que les voy a mostrar. La licra, que es el guante en el brazo, les voy a mostrar algunas, pero la indicación de la licra es cuando a pesar del plan casero, el brazo se sigue hinchando. Esa es la indicación. Y las terapias de drenaje linfático programado, que son otra alternativa de tratamiento cuando con el plan casero y la licra no hay control. En esta paciente lo que vemos es una paciente que se hizo reconstrucción. Ahí están mostrando que tiene un riesgo de linfedema, no tiene linfedema. Este es el plan casero para ella, que tiene un poquito limitado el movimiento del hombro, que tiene esa fibrosis y limitación en la axila y el masaje que debe hacer en casa para que no se le hinche el brazo. Esta es la instrucción. Eso, en toda la mama. Ahora hacerle como por la mitad de la mama. Eso. Ahora por la axila. Eso. Listo. Después, ¿qué sigue? Después es eso. Luego hace después por encima. eso. Muy bien. Ahora baja los brazos. Ahora No, bájalos. Y subí entonces el brazo. Y eso. ¿Y qué vas a hacer? hasta acá y acá viene. Duro, sostiene. Cuenta 20. Entonces está bien. Ahora bajas. Y después, ahora subir los dos. Subo los dos.
Y ese es el bombeo, ¿cierto? 20, ya. Estas son unas de las licras que se utilizan. Esta es una licra que es de gradiente bajito, incluso es una licra deportiva, pero me ha funcionado muy bien con las pacientes cuando el linfedema es inicial y cuando está controlado, y cuando la paciente obviamente es juiciosa, o sea, hace el plan casero, y la idea es que utilice este tipo de licra en el día, pero que se haga el ejercicio que le enseño 3 veces al día. Estos son otros tipos de licra. Ya esta es una licra que es sobre medida para casos de un linfedema más severo. Vean que esta licra llega hasta los dedos y cubre toda la extremidad. Hay otros tipos de licra, incluso porque la licra cuando cubre todos los dedos y toda la mano, es mucha limitación para las pacientes. Entonces la podemos cortar en la muñeca, aquí como vemos, y colocar el guante adicional. La idea es que esté con la licra todo el día y el guante se coloca y se quita en el día y se deja permanente en la noche, y así vamos a evitar que la mano se hinche. Entonces aquí en el siguiente video lo que les muestro es cómo se hace un plan casero ya en una paciente que tiene un linfedema. Si ven el linfedema que tiene la paciente y la idea, lo diferente que se hace a la paciente anterior, es que se hace el masaje que empieza en la mano y termina en la axila por las 4 caras del brazo. Eso es lo diferente. Para profilaxis es solo por un lado del brazo. Y ahora, para ya el tratamiento del linfedema, se hace el masaje por las 4 caras del brazo, así como lo muestra la paciente. Diagnóstico del linfedema del miembro superior izquierdo. Este es el plan casero de un drenaje linfático en casa. Primero la mano detrás de la cabeza, eso, y con la mano ahí se hace un masaje en círculos en toda la axila y en la parte de la cirugía. ¿Listo? Eso, muy bien. Medio minuto de masaje ahí, que vamos a activar los linfáticos del tórax y de la axila. Y en la axila, eso, muy bien. Luego, elevas el brazo, eso, con el brazo ahí, vas a hacer un masaje que empieza en la mano y termina en la axila. Muy bien, fuerte, apoyando palma y dedos. Eso. Muy bien, por la parte de abajo, ahora por la mitad. Eso, fuerte para abajo, muy bien. 10 veces por la parte de la mitad. Ahora por encima. Eso, fuerte. Ahora por el lado. Eso, se inclina el brazo hacia la mitad para que vaya como a la parte de la escápula. 10 veces fuerte. Muy bien. Y ahora se suben los dos brazos y se abre y se cierra las manos 20 veces. Y ya, eso se hace 3 veces al día. Y aquí para terminar, esta es una cuenta de Instagram, @montoya.rhb.onco, donde ahí están estas instrucciones de los cuidados del brazo afectado cuando se hace un vaciamiento axilar, y ahí van a encontrar los videos que yo muestro en la presentación. Bueno, espero que este sea un primer acercamiento. Esta es una forma por este Instagram de comunicarnos, igual con Mari, que es como la coordinadora de todo esto. Podemos tener un acercamiento desde cualquier parte del mundo y en lo que pueda orientar con mucho gusto. Muchas gracias.